En este video voy a desarrollar un ejercicio de la guía número uno de la segunda unidad de contabilidad, donde ya hemos trabajado en algunos de ellos con el cuadro de análisis, es decir, solamente con este cuadro. Ya, pero voy a desarrollar el proceso contable completo. Este es un ejercicio básico, obviamente. Aquí está el primero desarrollado, este Excel se lo voy a dejar también en el ambiente de aprendizaje para que tengan los ejercicios desarrollados, pero voy a desarrollar ahora en este video el ejercicio 2, que obviamente todavía no lo desarrollo. Ya la idea es que de esto, que no es cierto el cuadro de análisis de transacciones, ustedes puedan entender que el libro diario, que ya lo habíamos conversado, ¿no es cierto? El libro diario es básicamente lo mismo que el cuadro de análisis de transacciones, pero solamente con tres columnas, o cuatro en este caso, pero básicamente tres, que es el nombre de la cuenta que interviene en la transacción y la cantidad que va al debe o la que va al haber, ¿no es cierto? Estas tres columnas. Y se le agrega, ¿no es cierto?, la fecha al costado, o también a veces se agrega entre transacción y transacción, ¿no? La verdad es que no tiene mucha eh, influencia en el resultado final. Lo importante sí, siempre, es que la cuenta que yo utilice y la cantidad al debe o al haber es la que no me puedo equivocar, ¿ya? Ahí sí, obviamente, tengo que tenerlo bien desarrollado. Ahora, hacer el cuadro de análisis de transacciones o el libro diario, en realidad, como le digo, es lo mismo. La única diferencia en el libro diario es que desaparece, ¿no es cierto?, la columna tipo de cuenta y cómo varía, ya que eso, con el uso, con el constante trabajo, ¿no es cierto?, de ir desarrollando el ejercicio, uno después ya debiera básicamente y sin problemas saber que, por ejemplo, una cuenta de activo aumenta el debe y una cuenta de pasivo aumenta el haber. Y si yo estoy utilizando, ¿no es cierto?, por ejemplo, la cuenta caja que está aumentando, uno ya sabe, bueno, caja representa el dinero en efectivo que es de la empresa y por lo tanto una cuenta de activo. Y si está llegando dinero, aumenta, entonces va al debe. ¿Ya? Ese análisis se debiera hacer mentalmente. ¿Ya? Y lo mismo obviamente con todas las cuentas. Después del libro diario se desarrolla el libro mayor. Y el libro mayor son las cuentas, ¿no es cierto?, separadas por concepto, es decir, la cuenta caja, aquí está por 30 al debe, después aparece de nuevo por 7.000 al haber, ahí están. Después vuelve a aparecer aquí abajo 12.000 al debe, ahí están los 12.000 de nuevo al debe, después aparece por 4.500 al haber, ahí están los 4.500 al haber. ¿Ya? Es decir, lo que se hace en el libro mayor es el resumen por cuenta, ¿cierto? El resumen, qué pasó con la cuenta caja, qué pasó con la cuenta banco, qué pasó con la cuenta capital, etcétera. Por ejemplo, aquí en la cuenta capital, esta aparece una sola vez aquí, ¿cierto? La primera vez, que es lo mismo que acá, ¿no es cierto? La primera vez aparece la cuenta capital y no se vuelve a ocupar nunca más. Entonces, por eso, ¿cierto? Tiene una sola, un solo registro y por lo tanto, si yo sumo, ¿no es cierto?, al debe y al haber, en este caso al debe solamente tengo al haber tengo 72.100 y nunca más tengo ningún otro registro en esta cuenta específica. No así, por ejemplo, la cuenta caja o banco, que tienen varios registros y a ambos lados. Recuerden que la suma tiene un nombre. El débito de la cuenta es la suma de todas las cantidades al debe. Es decir, los 30.000 más los 12 más los 4.800, que son esos 46.800, es la suma, ¿no es cierto?, al lado del debe. Y el crédito, que es la suma al lado del haber, ¿no es cierto?, es la suma de los 7.000 más los 4.500 más los 4.000. Una cuenta de activo que aumenta por el debe, lo mismo que las cuentas de pérdida, como esta, siempre debieran tener saldo deudor, es decir, siempre debiera ser mayor la cantidad o la suma al lado del debe que la suma al lado del haber. Lo mismo esta, ¿no es cierto?, es mayor al lado del debe, es mayor al lado del debe, es mayor al lado del debe, porque las cuentas de activo o de pérdida, como arriendo, lo mismo, ¿no es cierto?, o costo de venta, y siempre tienen que tener saldo por el lado, o la suma mayor por el lado que aumentan, es decir, por el debe. Y si el saldo, o la diferencia entre el débito y el crédito, es mayor al lado del débito o mayor al lado del debe, eso se llama saldo deudor. Eso es la SD que está acá, saldo deudor. Eso me sirve también para saber que hice bien la cuenta, porque una cuenta de activo no podría tener un saldo acreedor, es decir, no podría ser mayor al lado del haber. En cambio, por ejemplo, las cuentas de pasivo, como letras por pagar o capital, esas sí pueden tener saldo acreedor, deben tener saldo acreedor de hecho, porque aumentan por el haber. O en otras palabras, ¿no es cierto?, las cuentas siempre debieran tener el saldo por el lado que aumentan. ¿Ya? Las cuentas de activo y las de pérdida aumentan por el debe, por lo tanto siempre debieran tener saldo deudor. Y las cuentas de pasivo o de ganancia aumentan por el haber y deberían entonces tener siempre saldo acreedor.
saldo acreedor, o esta de ganancia, saldo acreedor. ¿Ok? Una vez que yo tengo ya calculado los saldos, con estos saldos armo lo que se llama los estados financieros, ¿no es cierto? En este caso 2, que es lo que vamos a trabajar primero, el estado de situación financiera, o también conocido como el balance general, y el estado de resultados, ¿ya? Estos dos informes. En esto también ya lo hemos estudiado, ¿no es cierto? En el estado de situación financiera van los activos y los pasivos, o las cuentas de activo y de pasivo, el nombre y el saldo. Por ejemplo, aquí la cuenta banco, ¿no es cierto? Una cuenta de activo corriente y tiene un saldo de 23.100. Entonces, cuenta banco, 23.100. La cuenta de letras por cobrar, 9.500. Letras por cobrar, 9.500. ¿Ya? Y se ordenan y se suman, obviamente. Y si yo sumo, ¿no es cierto? Aquí los activos, tengo 90.800. Si sumo los pasivos, hasta ahí, ¿cierto? Tengo 93.300. Perdón, porque estoy sumando los 10.000 que no correspondería, ¿no es cierto? A ver, son los 7.000, los 10.600, que es la suma de los dos, más los 72 más los 8.000, me suman 90.800. Hasta ahí. Me suma 82.700. Y si eso, 82.700, antes de tener este resultado, los comparo con los 90.800, lo que me falta son esos 8.100. Como tengo más activos que pasivos, o sea, tengo más de lo que debo, entonces la diferencia es una utilidad. ¿Ya? Eso lo vamos a ir ejercitando de todas maneras. Pero en este caso, ¿no es cierto? Si sumo todos los activos, todo lo que las empresas tienen son 90.800. Si sumo por el otro lado todo lo que la empresa debe, que son las deudas, ¿no es cierto? Tiene una letra por pagar, tiene una cuenta por pagar aparte y además le debe a los dueños 72.100, eso me suma menos que los 90.800, 82.700. Entonces esa diferencia quiere decir que la empresa le ha ido bien y tiene más de lo que debe. Por lo tanto esa diferencia, los 8.100, son una utilidad. Si la situación fuera al revés, es decir, que al sumar los pasivos fuera mayor que los activos, entonces la diferencia acá sería pérdida del ejercicio. Y lo resto para que siempre las sumas sean iguales. Ahora, estos 8.100, que son la diferencia en este informe, en el estado de situación financiera, los 8.100 son solamente la diferencia entre los activos y los pasivos, pero yo después debiera poder explicar esa diferencia con este otro informe. En este otro informe van las cuentas de pérdida y de ganancia. La primera, la cuenta de ganancia o de ingresos, los 29.000. Y de pérdida o de gasto tengo la cuenta de costo de venta, la cuenta de gastos generales y la cuenta de arriendos. Si a los 29 le resto eso, me da un subtotal que se llama utilidad bruta de 16.600. Y a esos 16.600 le resté las otras dos cuentas y me da 8.100, que necesariamente tiene que ser igual a los 8.100 de diferencia que tenía en el estado de situación financiera o balance general. Y de esa manera yo sé que el ejercicio que hice está bien porque en los dos informes o en los dos estados llego al mismo resultado. En este caso 8.100. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a desarrollar el ejercicio 2 para ver, ¿no es cierto?, el proceso completo. Voy a hacer igual, ¿no es cierto?, primero el cuadro de análisis de transacciones, que después ya no es necesario hacerlo, o sea, después ya uno parte directo con el libro diario, pero por ahora, ¿no es cierto?, estamos haciendo dos veces, en cierta forma, lo mismo, para ver, ¿no es cierto?, los tipos de cuenta y cómo varían. El primero dice, ¿cierto?, la transacción número 1 del 3 de abril, dice inicio de actividades. No es necesario copiar toda la transacción porque aquí está el detalle, ¿no es cierto? Los guasos, bla, bla, bla. Entonces, cuentas que intervienen. ¿Qué es lo que va a tener la empresa a partir de ahora? 200.000 de dinero en efectivo, una letra por cobrar y un vehículo. Entonces, cuentas que intervienen, caja que representa el dinero en efectivo que va a tener la empresa. Ya sabemos que la cuenta de caja es una cuenta de activo porque representa lo que es propiedad de la empresa, el dinero en efectivo. Como está llegando, ¿cierto?, aumenta. Acuérdense que acá tenemos solamente dos posibilidades, o aumenta o disminuye. Y en tipo de cuenta tenemos cuatro posibilidades, o es activo, o es pasivo, o es pérdida, o es ganancia. Las cuentas de activos cuando aumentan van al lado del debe, por 200.000 pesos. Después, me falta un cerillo, 200.000 pesos. Después recibió también, dice, una letra por cobrar. Entonces, letras por cobrar también es una cuenta de activo porque es algo de la empresa, a favor de la empresa, que también está recién llegando, por 10.000 pesos. ¿Qué más? Vehículo de la empresa
está llegando, aumenta, y vale 40.000. Por lo tanto, todo lo que aportó el socio es lo que la empresa le debe al dueño, ¿no es cierto? En este caso a Don Lalo. Y por lo tanto, la empresa tiene un capital. Esa palabra, capital, es la cuenta que representa la deuda, y por lo tanto es un pasivo, que tiene la empresa con el dueño de la empresa. Antes no tenía esa deuda, por lo tanto también aumenta. Pero los pasivos, a diferencia de los activos que cuando aumentan van al debe, los pasivos cuando aumentan van al haber. Por los 250, ¿no es cierto? Que es la suma completa de lo que tengo acá. Que obviamente me tiene que, como decimos, cuadrar, es decir, que a ambos lados las sumas sean iguales. ¿Ya? Entonces aquí vamos a separar con una línea más gruesa la transacción para ver ahora cuál es la transacción que sigue. La número 2, ¿qué dice? Es del 8 de abril, abre una cuenta corriente en el Banco Andino por 160.000 pesos. El 8 de abril y apertura cuenta corriente, bien abreviado para que alcance. Normalmente se utiliza la cuenta banco para representar el dinero que esté depositado en una cuenta corriente de la empresa. Como es de la empresa, es activo. Estoy depositando, por lo tanto aumenta. Y los activos cuando aumenta van al haber por 160.000. ¿De dónde estoy sacando el dinero que estoy depositando en el banco? La única opción que tengo de dinero es la cuenta caja. Que ya dijimos que es una cuenta de activo, pero que ahora va a disminuir. ¿No es cierto? Ya no está aumentando, está disminuyendo, pues estoy sacando plata. Disminuye por los 160 que lleve al banco. Ahí estaríamos, ¿no es cierto?, con el segundo registro. El tercero, que dice el ejercicio, dice: compra una pipa de 10.000 litros para su negocio en Almacenes La Huasca por 50.000 al crédito. Entonces el día 12 de abril, ¿cierto?, compra pipa al crédito. Entonces podríamos poner pipa, eso es lo que compró, ¿no es cierto?, digamos en el campo, ¿no es cierto? La pipa es, ¿no es cierto?, estos barriles que se utilizan para preparar el vino o la chilla. Como es de la empresa, en este caso es un activo, lo estoy comprando, antes no lo tenía, por lo tanto aumenta, y le costó 50.000 pesos. Un activo que aumenta al debe, pero lo quedó debiendo. Entonces podríamos poner una cuenta de pasivo, por ejemplo, cuentas por pagar, o pispas por pagar también podría ser. Como es una deuda, es un pasivo que aumenta porque antes no tenía la deuda, y los pasivos cuando aumentan van a haber. ¿Ya? Esto ustedes lo pueden desarrollar a mano o en el Excel, ¿no es cierto?, más fácil porque me va haciendo las sumas automáticamente, pero perfectamente se puede hacer a mano. Esto no es necesario que tengan que desarrollarlo en una planilla en Excel. El cuarto dice del día 18 de abril: paga a Almacenes La Huasca lo adquirido en la transacción anterior mediante un cheque al día por 20.000 y una letra por la diferencia. Ya, ok. O sea, compró, ¿no es cierto?, esta pipa que le costó 50.000 al crédito, pero ahora negoció, por así decirlo, ¿no es cierto?, y va a cambiar esta deuda por una parte que la va a pagar y el resto va a firmar una letra por la diferencia, que serían los 30.000, ¿cierto?, porque la deuda completa es por 50. Entonces, vamos a poner negocio deuda. ¿Cómo la negoció? ¿Cierto? Ya no es una cuenta por pagar. Entonces, la cuenta que se llama cuentas por pagar la voy a poner ahora, ya dije que era pasivo, pero ahora lo voy a poner que disminuye. Y por lo tanto voy a poner los 50.000 al lado del haber. Perdón, al lado del debe, porque ya estaban al haber, ¿cierto? Están al haber, ahora está el debe. Porque la voy a cambiar por otra deuda. Una parte, porque una parte la voy a pagar. Y como la voy a pagar con un cheque, la plata sale del banco. Cuando vayan a cobrar el cheque, lo van a ir a cobrar al banco, por lo tanto esa cuenta que es de activo va a disminuir. Y los activos cuando disminuyen van al lado del haber. Dice que un cheque es por 20.000 y por la diferencia una letra. Entonces letras
por pagar. Como es por pagar, es algo que se debe, o sea, un pasivo. Antes no tenía esa deuda, por lo tanto está aumentando, y los pasivos cuando aumentan van al haber. Y ¿no es cierto? Tiene que necesariamente ser por 30 para que tenga 50.000 a cada lado. Y si veo acá abajo, ¿cierto? Vamos bien, 510 a los dos lados, estamos bien hasta ahora. Entonces, vamos a poner acá la línea gruesa para separar la transacción que viene. Y la 5 dice compra mercaderías al crédito, el 22 de abril, la transacción número 5 del 22 de abril, dice que compra mercaderías al crédito. Entonces, ¿qué es lo que compró? Mercaderías. Como es de la empresa lo que compró, es una cuenta de activo, que está aumentando porque lo estoy comprando y antes no lo tenía, y dice que valen 200.000 pesos las mercaderías. Pero las mercaderías las compra al crédito. Habíamos dicho que las compras al crédito se pueden registrar como proveedores o acreedores. Proveedores cuando son mercaderías, es decir, lo que después se va a revender del giro de la empresa, y cualquier otra cosa que se compre al crédito podría ser acreedores. O sea, aquí donde dice cuentas por pagar podría haber dicho acreedores. ¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo. En este caso también podría ser cuentas por pagar, mercaderías por pagar, pero como les comentaba la otra vez, ¿no es cierto? Es más técnico y más preciso decir proveedores, y con eso yo ya sé que lo que se debe son mercaderías. Proveedores, una cuenta de pasivo porque es una deuda, ¿cierto? Está aumentando esa deuda y por lo tanto, ¿no es cierto? 200.000 pesos al haber por la deuda que acaba de contraer la empresa. La transacción número 6 dice vende la mitad de la mercadería en existencia en 165.000 y le pagan con una letra. El 6, venta de mercaderías, el 24 de abril. Y dice que la vende con una letra, le pagan y vende la mitad. Y entonces tengo una letra por cobrar, porque eso es lo que le van a entregar, una letra por cobrar, que ya habíamos dicho que es una cuenta de activos, y como me están entregando una letra por la venta que acabo de hacer, aumenta. Los activos cuando aumentan van al debe. ¿Cuánto le deben a la empresa? 165. Y eso es una venta. La cuenta ventas es una cuenta de ganancias. Y las ganancias, cuando aumentan, igual que los pasivos, van a ver. Acuérdense que las ventas siempre tienen dos partes. Uno, lo que es la venta, que es el precio que yo le cobro al cliente, y una segunda parte donde siempre va a ir la cuenta costo de ventas o de venta y la cuenta mercaderías, que disminuye porque el cliente se lleva lo que yo le vendí. La cuenta costo de venta es una cuenta de pérdida. Y la cuenta mercadería ya habíamos dicho que es activo. La pérdida está aumentando porque antes no estaba. Y los activos y las pérdidas aumentan por el debe. Entonces, ¿por cuánto tengo que registrar la pérdida? O la disminución de la cuenta de mercadería. Dice la mitad de lo que tengo. ¿Y cuánto es lo que tengo? Había comprado, ¿no es cierto? 200 y vendí la mitad de los 200, o sea, el costo son 100. O sea, se van a llevar mercaderías que valen 100.000. Este activo disminuye porque se están llevando las mercaderías. ¿Cierto? Y ahí tengo la transacción completa, las dos partes, pero acuérdense que, ¿cierto?, se separa en dos mitades. Una mitad, los 165, lo que yo le cobro a mi cliente, y los 100, lo que vale para la empresa, lo que vendió. O sea, yo puedo decir aquí rápidamente, la empresa se ganó 65.000 pesos. Entonces, cobró 165, pero antes había tenido que comprar las mercaderías por 100. Por lo tanto, no ganó los 165, sino que la utilidad de esta venta son solo 65. La 7 dice paga gastos generales como luz, agua y gas por 13.000 pesos en efectivo. Entonces la 7 del 25 de abril
pago gastos generales. ¿Qué es lo que pagó? Gastos generales, que es una cuenta de pérdida que está aumentando porque antes yo no tenía esa pérdida. Entonces pagó gastos generales por 13.000. Las pérdidas, igual que los activos, aumentan por el debe. Y la pagó en efectivo, o sea, la plata va a salir de caja, que ya habíamos dicho una cuenta de activos, pero que está disminuyendo porque está saliendo plata, porque estoy pagando los gastos. Vamos con la transacción número 8. ¿Qué dice la transacción número 8? Dice que paga con un cheque a Almacenes La Huasca los compromisos adquiridos en la transacción número 4. Y eso es del 27 de abril. 27 de abril, entonces pago deuda, ¿no es cierto? Y el número 4 que era la letra, por la diferencia, ¿cierto? Porque ya le había pagado 20. Entonces, el 27 de abril, día del carabinero, pago deuda. Pago deuda letra, para acordarme cuál es. Entre paréntesis, el número 4 para saber, ¿no es cierto?, que es de esa transacción, esa deuda es la que estoy pagando. Entonces vamos a ver el número 4, ¿cómo se llama la deuda? La deuda se llama letras por pagar. Eso es lo que estoy pagando. Entonces, letras por pagar, que ya habíamos dicho que es un pasivo, ¿no es cierto? Ahí está, letras por pagar, pasivo. Pero ahora disminuye, ¿cierto? Porque aumentó cuando me endeudé, pero ahora que lo voy a pagar la deuda, disminuye. Y los pasivos cuando disminuyen van al debe. Era 30.000, entonces voy a pagar los 30.000. Y dice que los voy a pagar con un cheque, ¿no es cierto? Dice paga con cheque. Entonces va a salir la plata del banco. El banco es una cuenta de activo porque representa el dinero que tiene la empresa en la cuenta corriente, pero como estoy pagando disminuye, por lo tanto los 30.000 van al haber porque los activos cuando disminuyen se registran al lado del haber. Vamos a la transacción número 9. ¿Qué dice la 9? Dice el 28 de abril paga arriendo por 3.500 en efectivo. El 28 de abril pago arriendo. ¿Qué es lo que estoy pagando? Arriendo. ¿Para qué no va a ser problema? ¿Qué es lo que es? Pues una pérdida. Ya, porque esa plata yo pago por el servicio. Si quiero seguir ocupando el local o lo que sea, tengo que seguir pagando. Por lo tanto, es una pérdida. Y que aumenta porque antes yo no tenía esa pérdida. ¿Ya? Y son 3.500 en efectivo. 3.500, las pérdidas aumentan por el debe igual que los activos. Lo estoy pagando en efectivo, por lo tanto la plata sale de caja, que ya dijimos que es un activo. Y como estoy pagando, disminuye. Y los activos cuando disminuyen, al haber. Transacción número 10, ¿qué dice? Dice que vende la mercadería que le quedaba en existencia en 170.000 pesos. 30% con cheque, 45% al contado y el resto lo cancelan con una letra. ¿Ya? Al contado me imagino en efectivo, ¿no es cierto? ¿Por qué no dice? Entonces, tengo... A ver, ¿qué día es? El 29 de abril. Venta de mercaderías de nuevo. Pero aquí tengo una parte con un cheque. Y, ¿no es cierto? Como habíamos visto, dice aquí en la información, dice que se asume que las compras y ventas son sin IVA primero. No estamos viendo los impuestos todavía. Y cuando le cancela o le cancelan con un cheque, se asume que va directa a la cuenta corriente. O sea, como pagó con cheque, banco. Le pagaron, deposito, banco. Que es una cuenta de activos que aumenta porque me están pagando, ¿no es cierto? De vamos a sacar la cuenta, vamos a ver qué cuentas primero. La primera parte le pagan con un cheque. El segundo al contado vamos a suponer que es en efectivo, entonces caja. Porque también podría ser al contado pero con tarjeta de débito.
y entraría igual al banco, ¿no? Por eso hago la aclaración. También aumenta porque me están pagando. Y el otro porcentaje que me falta dice, y el resto con una letra, o sea, letra por cobrar. Y eso también es una cuenta de activo porque es a favor de la empresa. Y eso es una venta, que es una cuenta de ganancia, ya lo habíamos visto, que está aumentando porque antes no había hecho todavía esta venta. Entonces, veamos ahora los valores. Dice que la venta es por 170.000. La venta total, 170.000. Con cheque le pagan el 30%. El 30% de 170. El que está ahí por el 30%. Después el resto dice que el 45%. El 45%. ¿Y cuánto me falta? ¿Cierto? 170 total menos ese y menos el otro resto, 42.500. Si sumo esos dos, ¿cierto? 100.000.000, estamos cuadrados, y 170. Y estamos cuadrados, ¿no es cierto?, a los dos lados. Vamos bien. Falta la otra parte. Acuérdense que las ventas, ¿no es cierto?, tienen dos partes. La primera, la parte de las ventas, la parte de la venta a precio del cuánto le cobré yo a mi cliente, y la segunda parte, el costo de la venta, lo que vale para la empresa, lo que la empresa vendió. O sea, hasta aquí tenemos, ¿no es cierto?, cuánto le cobré yo al cliente, 170. Pero cuánto es el costo de la venta y cuánto vale, que es lo mismo, las mercaderías que se llevó el cliente. Veamos primero, esta es una cuenta de pérdida que aumenta y esta es una cuenta de activo que disminuye. Las pérdidas cuando aumentan van al debe. ¿Por cuánto? Dice, vende la mercadería que le quedaba. O sea, no le queda nada, porque si está vendiendo lo que le quedaba, ¿no es cierto? Aquí apareció la cuenta de mercaderías por primera vez, aumentó por 200. Después acá disminuyó por 100, por lo tanto, ¿cuánto me quedaban? 100.000, ¿no es cierto? 200 menos los 100 que vendí primero. Ahora vendo los otros 100 y se acabaron las mercaderías. Y ahí estaríamos con la penúltima transacción. Y la última transacción, que es la número 11. ¿De qué día es? Del 30 de abril, se acabó el mes también, 30 de abril. Es de pago de sueldo por 50 en efectivo. Entonces, pago sueldos. ¿Qué estoy pagando? Así como recién el arriendo, ahora sueldos. También a veces se utiliza remuneraciones, que es lo mismo. Es una cuenta de pérdida. Fíjense que normalmente cuando aparece por primera vez el término, por ejemplo, muebles, automóvil, muebles y útiles, como decía el otro ejercicio, mercadería, dice compra. Eso es un activo. Pero cuando dice pago, son pérdidas. Entonces yo no compro el arriendo, no compro los sueldos, eso los pago. ¿Ya? Si bien las mercaderías, los muebles, vehículos, igual los pago, en la transacción dice se compra vehículos, compra mercadería, que se pagan después al contado en efectivo. ¿Ya? Pero con las pérdidas nunca va a decir compra una pérdida. No compro, como digo, la cuenta de la luz, no compro el arriendo, no compro los sueldos. ¿Ya? No compro los honorarios, esos son pérdidas. Entonces dice se paga. Paga sueldo, paga arriendo, paga honorario, paga los gastos generales, paga la luz, el agua, etcétera. ¿Ya? Esa también es como una pista, digamos, que les puede servir a la hora de elegir qué tipo de cuenta es. Obviamente las pérdidas aumentan, ¿no es cierto? Porque antes no tenía esa pérdida, eran 50.000 y dice que se paga en efectivo, ¿cierto? Paga sueldo por 50.000 en efectivo. Por lo tanto, la cuenta caja, que es la que representa el dinero en efectivo, que ya dijimos que es una cuenta de activo y como estoy pagando disminuye, y al haber los 50.000. Entonces, me aseguro, está bien, 1.341.000. Como dice aquí, ¿no es cierto? Esa suma no representa nada, sino que es solamente para saber que todos los registros que hice, tanto al debe como al haber, están las mismas cantidades y por eso me suma igual, que es lo que tiene que ser, o sea, me tengo que asegurar de eso. Por eso que no está de más que haga esta suma, pero es solamente para asegurarme que no me equivoqué, que no se me dio vuelta un número, o me faltó alguna cantidad, o me sobró, o me faltó un cero, etcétera, ¿ya? Que son los típicos errores que a veces se cometen. El libro diario, como les decía recién, es lo mismo, ya no es ninguna diferencia con
con el anterior. Por lo tanto, voy a hacer algo que no debería hacer. Ajá, pero o hacía el libro diario o hacía el cuadro de análisis de transacciones. Entonces, para no hacer lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar la columna de las fechas, la columna de las cuentas y qué es lo que va al debe y qué es lo que va al haber. Nada más. ¿Ya? O sea, es lo mismo, pero mucho más corto, porque obviamente estoy utilizando menos columnas. ¿Ya? El nombre de la cuenta y las cantidades. Y la fecha para saber, ¿no es cierto?, qué transacción es. Me corrí un poco. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Pero este es el libro diario. O sea, en un tiempito ya luego, ¿no es cierto?, ya vamos a empezar solamente con esto. Porque se supone que yo, esta parte de si saber si una cuenta activo o pasivo, si aumenta o disminuye, si es pérdida o ganancia, etcétera, eso yo ya lo hago después mentalmente, simplemente con leer la transacción y saber qué tipo de cuenta es la que está interfiriendo. La cuenta mercadería siempre es activo, la cuenta proveedores siempre es pasivo, lo que es por cobrar siempre es activo, lo que es por pagar siempre es pasivo, arriendo siempre es pérdida. Entonces después ya yo voy a saber qué tipo de cuenta es y por lo tanto elijo el lado debe o haber, dependiendo, ¿no es cierto?, de si es una pérdida que aumenta o un activo que disminuye, etcétera, y elijo el debe o el haber, pero sin necesidad de tener que registrarlo. Por ahora queda registrado para que cuando yo estudie, ¿cierto?, sepa por qué el caja está al debe. Ah, porque es un activo que aumenta. Y vimos, ¿no es cierto?, que los activos cuando aumentan se anotan al lado del debe. ¿Ok? El libro diario entonces, ¿no es cierto?, como primera parte del proceso. Y como decía, por ahora estamos partiendo con el cuadro de análisis de transacciones, pero es lo mismo. Lo que viene después es hacer el libro mayor. Esto yo lo copié de acá, por si acaso, por eso que están con nombre las cuentas, ¿no es cierto? Dice caja, banco, vehículos, letras por cobrar. Caja, banco, vehículos, letras por cobrar. ¿Ah? Porque es lo que tenía acá. Y en este caso, ¿cierto? Banco apareció después. Pero yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y aquí, ¿cierto?, voy a darme el trabajo de hacer como corresponde, por así decirlo. Debería yo tener todas las cuentas así en blanco, ¿cierto? O a lo más que diga debe ya haber, ¿ya? Las tengo con la escritura, ¿no es cierto? Porque había empezado ya a hacer el ejercicio anterior y solamente copié aquí, ¿ya? Pero no debería, ¿no es cierto?, tener el nombre si todavía no sé qué transacciones me van a aparecer en cada ejercicio, ¿no? Entonces, aunque muchas cuentas se repiten muchas veces, ¿cierto?, muchas veces son siempre las mismas, por ejemplo caja, banco, mercadería o capital, siempre aparecen, y no siempre van a ir apareciendo en el mismo orden. El ideal es que yo tenga todo esto en blanco para no enredarme y ocupar todas las cuentas de este ejercicio y no tener después, ¿no es cierto?, enredos con las cuentas que sí van y las que no van. Si tengo cuentas aquí, ¿no es cierto?, con el nombre, después puede que las repita, como muchas veces ocurre que después tengo dos veces la misma cuenta, o que por tener tantas cosas anotadas después utilizo la misma cuenta para cosas distintas y obviamente eso va a estar mal. Entonces, para no tener esos problemas, ¿cierto?, partir siempre con cuentas en blanco. Entonces le voy a borrar los nombres de todas las cuentas para no enredarme después, como decía, y ocupar o dos veces la misma cuenta o ocupar cuentas de más. Entonces estamos ahí y con la última arriendo. Ya, dejé la cuenta caja porque esa es la primera que aparece, caja. Y aparece ahí, ¿no es cierto?, 200.000 al lado del debe. Debe 200.000 en la cuenta caja. Entonces la cuenta caja al lado del debe 200.000. Y voy a poner un 1 chiquitito acá para acordarme que esos 200.000 son del ejercicio o de la transacción 1, ¿cierto? Esta es la transacción 1, ¿ya? O la primera que hice, ¿no es cierto? Pero esto me va a servir si después, cuando yo termine y las sumas no me cuadran, yo ya sé de dónde viene cada valor para después me sea más fácil revisar esto para ver si copié de aquí mal para acá o si sumé mal o resté y saqué mal el saldo, etcétera. Acuérdense que, como les explicaba cuando veíamos el ejercicio 1, yo tengo que sumar después todo lo que está al debe y todo lo que está al haber. Por lo tanto, esto está con una fórmula, ¿no es cierto?, para sumar. Nada más que para sumar, ¿ya? Obviamente, como les decía, dependiendo de la transacción o de la cuenta, es que yo sumo o no sumo, ¿cierto? Cualquier cosa. Dependiendo de la cuenta, es que se suma al debe o al haber. Por ejemplo, en este caso, lo único que tengo son esos 200.000. Por eso me aparecieron 200.000 aquí al tiro. Pero a medida que vaya anotando, ¿cierto?, esto puede ir creciendo.
De hecho, lo más probable es que sí, porque aquí tengo caja de nuevo, después más abajo de nuevo está la caja, ¿no es cierto? Entonces, obviamente esto va a ir variando. La segunda cuenta que me aparece dice letras por cobrar. Entonces acá ponemos letras por cobrar. Me quedó súper grande, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que para no tener problema, lo voy a borrar aquí, debe, y aquí le voy a borrar la infinidad de espacios que hay. Y ya sé que la H es haber y la D es debe. De hecho, si ustedes quieren, ni siquiera anotan debe y haber, sino que solamente el nombre de la cuenta, porque ya sabemos que un lado se llama el debe y el otro lado se llama el haber, ¿cierto? O deberían saberlo ya sin problema. Y eso tiene 10.000 al lado del debe, de la transacción 1. Después tengo la cuenta vehículos, que al debe tiene 40.000. Entonces 40.000 también de la transacción 1. Y así, ¿no es cierto? Vamos copiando todas las cuentas. Después aparece la cuenta capital. Entonces aquí capital, que al haber tiene, ahora ya no es al debe, sino que es al haber. Ponerle unos poco más para que quede más centrado, para que se vea más bonito, nomás en realidad no tiene ninguna incidencia. Al haber 250.000 de la transacción 1. Después banco, aparece una cuenta nueva, banco. Aquí le vamos a poner más espacio para que quede más centrado. Banco, 160.000 al debe, esa es la transacción 2. Y caja, 160.000 al haber, de la transacción 2. ¿Es cierto? Entonces, si yo sumo 200 más 100 más 40 al debe, 250 al haber, 160 al haber, 160 al debe. ¿Sí? Es lo mismo que estoy traspasando de acá, pero tengo que tener cuidado de asegurarme de eso, ¿ya? La transacción 3, pipa, una cuenta de activo, ¿no es cierto?, que representa el nombre de lo que la empresa tiene. El pipa igual, pipa, 50.000 al lado del debe, 3. Y cuentas por pagar, ¿cierto?, que quedó debiendo esa pipa. Aquí voy a borrar, porque ya sé que después no me alcanza, no sé qué. Cuentas por pagar. Al haber, los mismos 50.000 del ejercicio 3. Después viene cuentas por pagar, 50.000. Otra cuenta nueva, ¿o no? Ya la tengo, ¿cierto? Entonces, los mismos ahora del 4. Los 50.000 al debe. Del banco van a salir 20. La selección 4. Y se van a ir a letras por pagar con una cuenta nueva. Letra por pagar. Por 30.000 a la vez. Y esa es la transacción 4. Seguimos. La 5 dice mercaderías. Una cuenta nueva, no tenía. Y eso va por 160, perdón, 200. 200.000 de la 1, 2, 3, 4, de la 5. Al debe.
Y al haber proveedores, otra cuenta nueva que no tenía, al haber 200.000 pesos de la transacción 5, al haber letras por cobrar por una venta que se hizo. Ya tengo la cuenta de letras por cobrar, entonces aquí, ¿cierto? De la transacción 6, letras por cobrar 6 por 165 al debe, y aparece una cuenta nueva que es la cuenta ventas. Entonces ahí por 165 la transacción 6 al haber. La transacción 7, perdón, todavía me falta la segunda parte, el coste de venta. Otra cuenta nueva, costo de ventas. Ahora fue mucho. Como les decía, esto en realidad es para que se vea mejor, no tiene ninguna incidencia en el resultado. Eso de correr y que quede bien centrado, para que se vea más bonito, pero da lo mismo. Costo de venta 100.000 al debe del registro o transacción o asiento contable número 6, y mercadería disminuye por 100 y por lo tanto al haber de la transacción 6. La 7. La 7 dice que se pagaron gastos generales, otra cuenta nueva. Gastos generales por 13.000. Esta es la 7. Y se pagaron con un cheque, por lo tanto salieron 30.000 del banco. Esto es, no, me perdí, 13.000, no, de caja, estaba viendo hasta de acá. Gastos generales, caja 13.000. Ahí 13.000 de la 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa es la 7. La 8 ahora. Letras por pagar a banco. Este es cuando se pagó la deuda que quedó pendiente de acá. ¿A dónde están las letras por pagar? Ahí. Letras por pagar es al debe. Entonces ahí 30.000 de la número 8. Y se pagaron con un cheque, por lo tanto del banco salieron los 30.000 de la transacción 8. La 9 dice que se pagó arriendo. Otra cuenta entonces, arriendos. ¿Por cuánto fue el arriendo? Poquito. $3.500. Mi cuenta de pérdida aumenta por el debe. Esta es la transacción número 9. Y se pagó con efectivo. De caja salieron entonces 3.500. La 10. La 10 dice que se hizo una venta y me pagaron una parte con un cheque que deposité, una parte al contado en efectivo y el resto con una letra. Y es una venta. Entonces tengo la cuenta de ventas primero, lo voy a poner acá. 170.000 al haber de la 10. Al banco 51.000 al debe de la 10. En caja 76.500 de las 10. ¿Y qué pasó acá? Ahí. Después letras por cobrar 42.500. Tengo letras por cobrar. Ahí está. Letras por cobrar por 42.500
de la 10. Y después costo de venta 100.000, ya tenemos la cuenta de costo de venta, 100.000 más de la 10. Y mercadería, ¿cierto? De ahí salen las mercaderías. 10 es lo que se vendió, disminuye la cuenta de mercadería. Y la última, aparece la cuenta debe, los sueldos, una cuenta de pérdida, 50.000 al debe de la transacción 11. Y se pagó en efectivo 50.000 al haber en la cuenta de caja. 11. Y ahí están todas. Cuando ustedes ya empiecen a trabajar con esto, que es el libro mayor o hacer las cuentas T, como uno le llama, ¿no es cierto? Porque es una T mayúscula. Cuando empiecen a trabajar con esto, es muy importante que se vayan por orden, una por una, asegurándose primero que no están repitiendo las cuentas. O sea, hay una sola vez caja, una sola vez pico, una sola vez cuentas por pagar, una sola vez letras por cobrar, etcétera. Ya, porque a veces se pueden repetir los nombres. Entonces, la idea es que no, que haya una sola de cada una. Segundo, ¿cierto? Que de aquí no les falte ninguna, ¿no? Una por una todas las transacciones. No puede faltarle ninguna, porque si no después no les va a cuadrar. Una vez que hice el libro mayor, me olvido del libro diario. Ahora vamos a trabajar con el mayor. Ya traspasé todo para acá, entonces ahora, ¿cierto? Me quedo trabajando en el libro mayor. Fíjense en lo siguiente, y esto ya se los mencioné en alguna oportunidad. Lo más importante es hacer el libro diario. Si el libro diario está mal, todo lo que sigue para adelante va a estar malo. Porque ahora lo único que hice fue copiar. Obviamente tengo que copiar con cuidado, como les decía, que no me falte ninguna. Y que si estos 200 están al debe, aquí están al debe. ¿Cierto? Si después de nuevo aparece caja, pero ahora al haber 13.000, ahí están los 13.000 al haber. ¿Cierto? Que no me vaya a equivocar de lado. Ni de cantidad, ni de cuenta. Pero es solamente copiar. Aquí es donde yo tengo que elegir bien la cuenta y a qué lado. Porque después copio, sumo y resto. Entonces nos quedamos con el libro mayor. Sumamos al lado del debe, sumamos al lado del haber, ¿cierto? Las sumas ya están hechas porque yo le había puesto, como decía, una fórmula, pero da lo mismo. Están todas sumadas, ¿cierto? Lo que viene ahora, que es lo último, es sacar el saldo. Y sacar el saldo es saber cuánto me quedó al final. Algunas cuentas, como vehículos, capital, pipas, ¿cierto? Proveedores, aparecieron una sola vez. Por lo tanto, ahí no hay mucho que pensar porque está la vehículo 40.000. Eso quiere decir que el vehículo que la empresa tiene vale 40.000, que la deuda que tiene la empresa con el dueño son 250, que la deuda con los proveedores son 200, porque no hay nada más que sumar o restar. Está esa única cantidad. Pero viene, como les decía, la segunda parte, que es sacar el saldo. Sacar el saldo es restarle al lado mayor el lado menor. Siempre al mayor se le resta el menor. Por ejemplo, aquí a los 276 le resto 226, a los 211 le resto 50. Y en este caso, en que tengo, ¿cierto?, las mismas cantidades a los dos lados, igual se hace la resta. Obviamente me va a quedar 0, ¿ya? Pero no importa, vamos a hacerlo, ¿ya? Y me va a quedar, como les decía, obviamente me va a quedar 0. Cuando es mayor el lado del debe que el lado del haber, ¿cierto? La diferencia va a ser para este lado, 276 menos 226, ¿no es cierto? A este lado tengo más. La suma al lado del debe se llama el débito. La suma al lado del haber se llama el crédito. Entonces en este caso al débito le voy a restar el crédito. Y eso me va a quedar, ¿cierto?, el débito menos el crédito. Eso quiere decir que la empresa tiene un saldo deudor porque está al lado del debe, de 50.000. En esta otra no tengo nada que restar. Por lo tanto, ¿cierto?, como hay solamente el debe, va a ser saldo deudor de los 217.000, ¿cierto? No tengo nada que restar, por lo tanto me quedan los mismos 217. Lo mismo pasa con la cuenta de vehículos. Como les expliqué al principio, ¿no es cierto?, las cuentas de activos siempre tienen que tener un saldo deudor, y las de pasivo y las de ganancias, saldo acreedor. Activos y pérdidas, saldo deudor siempre. Pasivos y ganancias, saldo acreedor siempre. Si no da eso es porque me equivoqué en algo. No puede ser que una cuenta de activos tenga saldo acreedor. Estaría malo. Esta es cuenta de pasivo, entonces lo hago al revés. A esta, al crédito, le restaría el débito. En este caso 0, por lo tanto me quedan los mismos 250.
y se llama saldo acreedor. ¿Ya? Saldo deudor si es mayor para el lado del debe, saldo acreedor si es mayor para el lado del haber. Seguimos para abajo. Una cuenta de activos, al débito, perdón, le resta el crédito, 161, saldo deudor. Una cuenta de activos, un bien que tiene la empresa, al débito le resto el crédito, obviamente me va a dar los mismos 50 porque no hay nada más, pero es saldo deudor. Aquí, ¿no es cierto? Al restar me va a dar 0, entonces esa se le llama una cuenta saldada. Saldada, lo mismo esta otra. Saldada. ¿Qué quiere decir eso? Que esa por pagar y por pagar ya están pagadas, por lo tanto ya no la debo. Está saldada la cuenta y ya se pagó. Voy a poner ahí para que quede al medio. Y esta también saldada, ya se pagó lo que se debía. Están saldadas esas dos cuentas. Esta también, ¿cierto? 200 menos 200, ¿por qué? Porque eso quiere decir que se vendió toda la mercadería. Por lo tanto, compré 200, vendí los 200, ¿cuánto me queda? Nada. Entonces la cuenta está saldada también. No hay mercadería. Esta otra es una cuenta de pasivo y tiene saldo acreedor porque no tengo, ¿no es cierto?, nada que restarle al otro lado. Y si tuviera que restarle, hago la resta, pero siempre me tiene que quedar la diferencia a este lado o a lo más, como aquí, saldada, en 0. No podría quedarme más para el lado del haber. Si me quedara más, querría decir que me equivoqué. ¿Cómo me equivoqué ahora? Querría decir que me equivoqué porque pagué de más. Entonces, si yo lo más que tengo que restar, saldo acreedor en este caso, si yo lo más que debo, mi deuda es de 50, ¿cuánto es lo máximo que le voy a tener que pagar al que yo le debo? Los 50. Y cuando termine de pagarle, 0. Aquí debo 200, no he pagado nada, por lo tanto las deudas siguen siendo, o el saldo de proveedores sigue siendo los 200. Pero no le voy a ir a pagar 210, porque lo máximo que debo son 200. ¿Ya? Entonces, obviamente hay que tener cuidado. Aquí lo mismo, ¿no es cierto? Tengo el total de las ventas. Yo les dije la otra vez que normalmente las cuentas de pérdida y de ganancia solamente aumentan y nunca disminuyen. Es muy raro que disminuyan, a no ser que tenga que ser por una corrección. Pero si no, no cambian y siempre las ganancias aumentan por el haber y siempre las pérdidas aumentan por el debe. No hay otro movimiento generalmente en esas cuentas. Este general es una cuenta de pérdida, tiene que tener saldo deudor. De hecho, sí, porque está el debe, el saldo, ¿no es cierto? Va a ser los 13 menos nada, quedando los 13. Estoy haciendo la suma o la resta solamente para hacerlo como siempre se debería hacer. O sea, siempre va a tener que, en una cuenta de pérdida, al débito restar el crédito. Pero como no hay nada, me sigue quedando obviamente lo mismo. Y esta también es una cuenta de pérdida, saldo deudor, el débito menos el crédito, y me quedan, ¿cierto?, los mismos 50. Y ahí están todas las cuentas ya con sus saldos, ¿cierto?, calculados. Saldos deudores o saldos acreedores. Y algunas varias, ¿cierto?, saldadas. Entonces tengo posibilidades: saldo deudor, saldo acreedor o saldada. No hay más posibilidades. Primero la suma y después la resta y me queda el saldo. Y por último, los estados financieros. Entonces hicimos el libro diario, el libro mayor y los estados financieros. Y los estados financieros, aquí tengo que acordarme, ¿no es cierto?, de lo que estudiaron para la primera prueba, que era cómo se ordenan las cuentas, especialmente en esta primera parte. ¿Ya? Esto ya lo saben. Hay que acordarse cuáles eran los activos corrientes, cuáles eran los pasivos corrientes, etcétera, y, ¿no es cierto?, ir ordenándolas. ¿Qué cuentas de activo corriente tenemos? Aquí están todas las cuentas. La primera, la cuenta caja. Entonces vamos a poner aquí caja, el nombre y el saldo que tiene, 50.000. ¿No es cierto? La cuenta caja tiene un saldo de 50. Este también es un activo corriente. Entonces, letras por cobrar. Letras por cobrar, 217.500. ¿Alguna otra cuenta de activo corriente? Ese activo no corriente, pasivo, activo corriente, banco. Y el saldo,
161.000. ¿Cuál más? Pipa, activo no corriente, cuenta por pagar está saldada, saldada. Este activo corriente pero está saldada. Pasivo, ganancia, pérdida, pérdida, pérdida y pérdida. No hay más. Entonces, total activos corrientes, eso. No corrientes, los vehículos. Y 40.000. Y, como decía, la pipa. Esto también. Aquí yo puedo ir agregándole más líneas y correr para abajo. Aquí eran 2 porque, como les decía, yo lo copié del ejercicio 1, que también los activos no corrientes eran 2, ¿ya? Pero es coincidencia, pueden ser muchos más o puede ser uno o ninguno. La pipa, 50.000. Entonces, sumo todos los activos corrientes, 428. Los no corrientes, 90. Sumo los 428 más los 90, total de activos, 518.500. Cuando yo haga esto, las dos, aquí debería yo tener 518.500. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer una para confirmarlo, digo. Este menos este de acá me debería dar 0. Por ahora no me va a dar 0 porque aquí no tengo nada. Entonces serían 518 menos 0. Lo mismo 518. 500. Pero debería ser 0. Ya, vamos a anotar entonces las cuentas de pasivos. ¿Qué pasivos tengo? Corrientes primero, ¿no es cierto? Activo, vehículo, ya lo noté. Capital no, letra por pagar sí, pero está saldada. Cuentas por pagar también es activo corriente, pasivo corriente, pero está saldada. Proveedores. Entonces, pasivos corrientes, proveedores. Acuérdense que los pasivos corrientes son las deudas a corto plazo. Deudas con terceros a corto plazo. Y no hay más. No hay más pasivos corrientes. De hecho, no hay más pasivos. Aparte del capital. Fíjense lo siguiente también. Pasivos a largo plazo no tengo, por lo tanto, 0. Patrimonio. La cuenta capital. Como les dije recién, aquí tienen que acordarse de lo que estudiaron para la primera prueba. Los ejemplos y la clasificación de los distintos conceptos, ¿cierto? Activo corriente, activo no corriente, pasivo no corriente, patrimonio. ¿Qué es lo que iba en cada cuenta? Fíjense lo siguiente. No me da, ¿cierto? Ya puse todas las cuentas y no me da. Me da que hay una diferencia de 68.500. Lo vamos a dejar por ahí. Digamos, por ahora lo vamos a dejar ahí. No me deberían ser iguales. No me está cuadrando, me da una diferencia de 68.500. Veamos las otras cuentas que me están faltando, que son las que van en el otro formato que se llama estado de resultados. Acuérdense que tengo 4 tipos de cuentas: activos, pasivos y pérdidas y ganancias. Las cuentas de pérdida y ganancia van en este formato, ¿no? Aquí van las de pérdida y ganancia. Yo aquí dejé 2 líneas, pero pueden haber muchas más pérdidas. Y aquí lo vamos a revisar. La cuenta ventas, esa que está ahí, 335. La cuenta de coste de venta, ahí está. Este es de ganancia, está al haber. Este es de pérdida, está el debe. Las pérdidas, como dice ahí, van con signo menos. Menos el coste de venta, entonces menos 200. Hasta ahí entonces la diferencia, que se llama utilidad bruta, me quedan 135. Esos 135.000 son la utilidad bruta, es decir, lo que me quedó de comparar el precio de venta con el costo de la venta. ¿Ya? Hasta ahí 135. Pero además la empresa tuvo otras cuentas de pérdida. Tuvo que pagar, por ejemplo, ¿qué más? Tuvo que pagar... Tuvo que pagar gastos generales, arriendos y sueldos. 3 cuentas de pérdida. Va a faltar un espacio ahí, así que vamos a insertar uno más. Ya. ¿Qué es lo que era? Eran 3. Era gastos generales, por 13.000, con signo menos porque es una pérdida. Gastos generales, arriendos, por 3.500, menos 3.500. Y por último, sueldos, por 50.000. ¿Y cuánto me queda?
un resultado operacional con signo positivo. Eso quiere decir que le quedó una utilidad a la empresa de 68.500. ¿Y cuánta es la diferencia acá? 68.500. ¿Te dan cuenta? Es lo mismo. Ya, pero no hemos terminado esto de acá porque estos deberían ser iguales. Aquí yo resto hacia abajo, ¿cierto? A la venta le resté el coste de venta y después a ese subtotal le resté estos tres. 135 menos los 13 menos los 3.500 menos los 50.000 me quedaron 68.500. Ahí termino con esto. Pero cuando me den resultados iguales, ahí yo voy a saber que está bien. ¿Qué es lo que representan estos 68.500? Ya dijimos, como es positivo, la empresa ganó plata. O sea, aquí podría decir utilidad operacional. Si fuera negativo diría pérdida operacional. Pero como es positivo, el resultado es utilidad operacional. Cuando la empresa gana, esos 68.500 son para los dueños. Por lo tanto, la empresa se lo debe al dueño. Y la deuda que es de la empresa con el dueño es el capital, que es lo que el dueño puso al principio, más lo que la empresa ganó. O sea, la utilidad, que en este caso se llama de utilidad del ejercicio, son lo que está acá abajo, los 68.500, que es lo que me falta para que no tenga diferencia. ¿Va? Aquí yo solamente lo sumé para que me cuadre cuánto es lo que me falta, pero después si lo comparo con este son iguales, entonces así está bien, y ahí está el ejercicio completo. Esto que acabamos de hacer es la primera prueba: libro diario, libro mayor y los estados financieros. Este es el ejercicio 3 para que, ¿no es cierto?, ustedes practiquen. Yo se los voy a desarrollar también y les voy a dejar este Excel en el ambiente de aprendizaje, pero, ¿no es cierto?, el video del ejercicio 2 es para que ustedes vayan viendo, ¿no es cierto?, cómo se desarrolla el ciclo contable completo, es decir, libro diario, libro mayor y los estados financieros.